Buenos días. Estamos viendo los temas relacionados con los tipos de discurso y cuando nosotros hablamos de lo referente a los discursos orales, a los discursos que se van a ser hablados, hay muchísimos de ellos. Entonces todo el tiempo estamos en algún tipo de discurso oral y muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tienen los discursos orales, su amplitud de tipos, de maneras que se van a pronunciar estos discursos orales sería muy amplia. Si nosotros nos remontamos a la antigüedad, antes toda la enseñanza era mediante la oralidad, ya sean la enseñanza de los textos religiosos, la enseñanza política, la enseñanza de las diferentes disciplinas como la historia, como la literatura, como la filosofía, eran principalmente orales. Hay que tener en cuenta que la escritura es algo completamente reciente y no se va a hacer más generalizado hasta principalmente hasta el siglo IV, y muchas veces, aunque fuera ya conocida la escritura en el mundo antiguo, principalmente en toda el área del Mediterráneo, que tenía que ver con Grecia y Roma, muchas veces los únicos que iban a poder tener este conocimiento relacionado con la lectura eran las clases de élite que pertenecían a la política, que pertenecían al comercio, que pertenecían a los escribanos o que pertenecían a clases sociales adineradas. En la época actual, pues se han ido cada vez expandiendo más los diferentes tipos de discursos orales y estarían en todos los medios de comunicación. Estarían en la radio, en la televisión, en el cine y en las nuevas redes digitales. Nosotros estamos viendo el caso de documentales, el caso de las entrevistas y el caso de cómo se manejan las películas. Esta entrevista que se consigue, que es una entrevista que busca una determinada profundidad y que se trate un tema específico y que se lleguen a respuestas y a discursos personales, a discursos eh, más, más en profundidad, en donde van a reflexionar las personas que están siendo entrevistadas acerca de lo que están viviendo y acerca de lo que están sintiendo. Entonces vamos a ver algunas de estas técnicas que podían corresponder a lo que sería principalmente los discursos orales y cuáles serían estos diferentes tipos de discursos orales. Entonces, primeramente estarían relacionados con los discursos, estarían relacionados con la parte de la oratoria y, como decíamos, habría muchísimos de ellos. Entonces vamos a ver cuáles serían algunos de estos principales textos. Entonces, en el caso de la oratoria, este, en el caso de la oratoria, y en el caso de esta clasificación de textos, vamos a ver algunos de ellos que nos van a resultar bastante cotidianos en la vida cotidiana, en la vida normal, ¿no? El primero de ellos sería cuando yo realizo una llamada telefónica. Ahí estaría habiendo un tipo de discurso que tiene que ver principalmente con la parte de la oralidad. Otro tipo de discurso oral sería cuando las personas que se van a casar van a dar sus votos matrimoniales, ¿no? Creo que también en unos 15 años el papá habla, la mamá muchas veces también da un discurso, también muchas veces el padrino se le permite dar un discurso, ¿no? Creo que la que menos hablaría a veces en los 15 años sería la quinceañera, pero también a veces ella da un discurso acerca de qué significa tener 15 años. Y los que estamos más familiarizados y muchas veces los que son más estudiados sería cuando los que pertenecen a la discusión política. Estos que pertenecen a la discusión política puede ser en un debate, puede ser en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en los diferentes partidos políticos, o ya cuando están realizando algún tipo de elecciones. También otro ejemplo podría ser la reunión de padres y maestros en una escuela, que muchas veces serían para tratar problemas de cómo mejorar los espacios físicos o de las calificaciones que tienen que ver con los hijos, o aquellas reuniones entre padres, alumnos e hijos que se van a dar en días festivos, ¿no?
Antes, en la década de los 70, era muy común hacer una fiesta por el Día de la Bandera, por el Día de la Madre, por el Día de la Patria, y también se solía pronunciar un discurso principalmente por los alumnos más destacados, ¿no? Otro ejemplo podría ser el programa de radio, en donde está un locutor comentando algo que tiene que ver con el espectáculo, con la música, o en algunos casos con la política, ¿no? Aquí también entraría lo que estamos viendo, que sería el caso de las entrevistas. Habría programas que estarían basados principalmente a través de las entrevistas, ¿no? Y aquí dependería de qué tipo de entrevistador eres, ¿no? Si es un entrevistador bueno, si es un entrevistador mediocre o si es un entrevistador regular. También podía ser la presentación de un proyecto frente a algún jurado. Aquí podía entrar también el caso de cuando tú presentas un trabajo final, cuando presentas una tesis, o puede ser también antes había exámenes extraordinarios que eran de manera oral. Otro que también es bastante conocido sería el de una conferencia. También en el caso de una conferencia habría que pensar si esta conferencia es más formal, si esta conferencia es menos informal. Entonces muchas veces actualmente se distingue entre estas conferencias magistrales que tienen más tiempo y ahorita hay conferencias más cortas para cuando son en una mesa que juntan a varias conferencistas y pueden ser entre 40, 30 o 20 minutos el tema de esa conferencia. También podría ser el discurso político que se va a dar en una campaña. Este discurso político que se va a dar en una campaña, antes los candidatos anteriores, principalmente del PRI y del PAN, como que muchas veces hacían campañas muy cortas y principalmente las hacían dentro de las ciudades, ¿no? Creo que solamente ha habido pocos políticos que se han atrevido a ir a todo el país, ir a lugares que no son solamente las ciudades, sino que sean pueblitos más alejados, a donde se le va a hablar a un grupo menor de personas. También antes, en la década de los 70, también existía el dictado de clase. Entonces muchas veces en la primaria, en la secundaria, y a mí me tocó todavía en la preparatoria, que mis maestros en la clase de literatura, en la clase de anatomía, en la clase de historia, todavía te daban un dictado, ¿no? Entonces el maestro tenía un libro y te iba dictando algunos aspectos importantes de ese libro acerca de las diferentes corrientes literarias o acerca de los diferentes momentos históricos del país. Como ustedes son muchísimo más modernos, ya no les tocó este aspecto del dictado que se utilizaba, creo que desde antes de la primaria, ya había este dictado, pero principalmente era en la primaria y en la secundaria, ¿no? Entonces, durante muchos años y hasta los siglos pasados, en el siglo XX y en el siglo XIX, el dictado era parte fundamental de la clase y hasta algunos profesores te calificaban con tu cuaderno y que este dictado estuviera bien hechecito, que no tuviera muchas rayaduras, que tuviera una letra clara. Y por ejemplo, los maestros de español te decían que tenías que tomar ese dictado con tinta negra y a veces cuando había un título ponerlo con tinta roja, ¿no? Entonces era una manera de enseñar que ahorita ya se utiliza muy poco. También el debate legislativo. Creo que cada día estamos viendo las noticias en cómo se producen esos debates legislativos que ahora también se han vuelto más espectaculares, se han vuelto como más parte de un show, de que de repente sacan pancartas, sacan desplegados, o quieren detener que la sesión continúe, ¿no? El debate legislativo, pues muchas veces ha desaparecido completamente y ya se ha convertido hasta en peleas, ¿no? Pienso en el caso cuando un senador del PAN terminó siendo empujado y estaba enfrentándose a diferentes diputadas mujeres y va a terminar siendo completamente, se va a caer de la tribuna. También podríamos hablar de cuando uno va a una entrevista de trabajo. En esta entrevista de trabajo, la persona que está solicitando el trabajo tiene que contar principalmente acerca de sus actividades profesionales. Y esta entrevista de trabajo puede ser de 20, de 30 minutos, o va a haber muchas veces un reclutador que te va a hacer una entrevista más larga, ¿no?
Yo en mi primer trabajo, que fue en una editorial, mi jefe era un maestro en psicología y ya te preguntaba cosas más personales acerca de tu familia, acerca cuáles eran tus gustos, tus actividades, tus hobbies, ¿no? Y el otro también sería el caso de la publicidad radial. Cuando se hace un comercial, cuando se hace un spot a través de la radio, se está haciendo también un tipo de discurso y muchas veces estos spots radiales ya pueden estar grabados o muchas veces dentro de ese programa de radio los propios conductores lo van a dar en vivo, ¿no? Esto también aparece mucho en la televisión cuando promocionan los productos chatarra que te venden las vacunas, que te venden los aparatos de ejercicio, que te venden esencias o que te venden frasquitos para fortalecerte, que tengas que tengas más fuerza en el cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, si nos fijamos en todos estos primeros temas de los discursos orales, son muchísimos y todo el tiempo los estamos recibiendo y podía haber muchísimas clasificaciones también acerca de los diferentes discursos orales, pues entonces serían muchísimas y estarían relacionadas principalmente con los medios de comunicación. Espérame un tantito, quiero cambiar la diapositiva. Espérame un tantitito. Bueno, vamos a ver el 13, que sería una charla motivacional en una organización. Aquí podían ser cuando dan charlas que tienen que ver con respecto al trabajo o también hay muchas en YouTube, hay muchos tipos de programas, hay muchos tipos de videos en donde también te hablan acerca de charlas motivacionales que tienen que ver con la vida, de cuál es el sentido de la vida, de cómo qué hacer para ser feliz, qué hacer para ganar dinero, qué hacer para ser exitoso y muchas veces van a constituir todo un video o pueden constituir hasta todo un canal de YouTube cuando se hablan de aspectos motivacionales que tienen que ver principalmente con tu comportamiento con respecto a la vida. También cuando un papá le va a contar un cuento a un niño, también estaría viendo un discurso oral. La diferencia de este discurso oral es que muchas veces el padre va a estar leyendo el libro, pero muchas veces a lo mejor el padre puede cambiar algunos aspectos de la lectura, ¿no? O también a lo mejor el padre no va a hacer una lectura completamente literal, sino puede ir cambiando algunas palabras para que el niño comprenda más aquello que se le está leyendo, ¿no? También en la década de los 70, en la década de los 80, era común que los padres leyeran a sus hijos antes de irse a dormir, ¿no? Creo que esto ya no existe. Ahora los niños se van a dormir viendo imágenes, viendo videos dentro de las redes sociales, ¿no? También algo que sería desde el punto de vista del poder legislativo sería lo que tiene que ver cuando un juez está entre dos partes. Cuando se está dictando una sentencia, muchas veces se pide la opinión, se pide la declaración de uno de los participantes y después se va a pedir la declaración de otro de los participantes. Estas se van a registrar, ya sea grabado, ya sea escrito, y posteriormente el juez, y si hay algún jurado, va a dar el resultado de aquel juicio que está realizando. También podría ser la presentación de un libro. También existen ahorita algunos canales de YouTube que se dedican principalmente a dar reseñas de los libros más importantes. Ok, también aquí entraría el caso de cuando se está hablando de alguna reseña, cuando se está hablando principalmente también de alguna película. También el lanzamiento de algún producto comercial en la televisión. Aquí muchas veces se va a presentar que va a haber una obra de teatro, que va a haber una nueva película, que va a haber una nueva serie de televisión, que va a haber un nuevo programa de televisión o que va a haber cambios dentro del canal, ¿no? Entonces van a anunciar un nuevo noticiero, van a anunciar que se integrar un nuevo conductor, etcétera, etcétera. Entonces aquí a mí se estarían dando determinados tipos de discursos orales.
Nosotros vemos los programas de revista, estarían llenos de discursos orales y muchas veces los conductores van a hablar en un momento de cocina, luego van a hablar de astrología, luego van a hablar de ejercicio, luego van a hablar de los espectáculos y todos estos diferentes temas serían también parte de los discursos. El punto número 19 sería la exposición de una tesis por parte de los estudiantes. Aquí, en la facultad, casi por lo regular las tesis son individuales, pero en la UAM, se acostumbra a que las tesis sean colectivas, entonces muchas veces las tesis pueden ser entre 4, 5 personas y muchas veces van a tener un espacio de 5 o 10 minutos cada uno de los expositores para posteriormente pasar a la etapa de deliberación. Ahí serían más de tipo colectivo y ahí muchas veces sería lo contrario, que cuando alguien hace su tesis individual se vería un poquito raro porque la mayoría de las tesis serían en equipo. También sería la presentación de una noticia. Cuando estamos viendo un noticiero, va a haber el que dirige ese noticiero y va a dar determinado tipo de noticias, pero posteriormente va a haber las diferentes secciones y también van a dar noticias que tienen que ver con los deportes, que tienen que ver con el espectáculo, que tienen que ver con la economía o que tienen que ver hasta con la parte de los horóscopos. También, esto lo estudia mucho la sociolingüística, sería la conversación entre dos personas. Pueden ser entre dos personas, entre 3 personas o entre un grupo de personas. Esto le interesa mucho a la sociolingüística para ver las características de cada una de las personas que está interviniendo y para ver las relaciones de cómo se está haciendo estos intercambios informativos, estos intercambios emotivos y también muchas veces las relaciones de poder que se van a establecer entre dos personas, ¿no? Hasta un papá con un hijo, los esposos, un jefe con un empleado estarían ejerciendo determinados tipos de poder. Otro elemento también sería un anuncio que se da por el altavoz, ¿no? Nos estamos acostumbrados a que en la Ciudad de México se pasan y anuncian el gas, anuncian los tamales, antes anunciaban el afilador de vidrios, la persona que vendía, todavía sigue pasando las personas que venden frutas y verduras en la calle. Ahora es muy interesante que hasta los centros comerciales a veces hay un camión que va a pasar a anunciar Comercial Mexicana, Soriana, o determinado supermercado. También otro que sería también parte de lo que estábamos viendo dentro del noticiero sería lo que tiene que ver con el reporte del clima, ¿no? Y otro que sería cuando un chef está explicando lo que tiene que ver con cómo se hace una receta. Si nos vamos a YouTube, también existen canales específicamente de recetas, ¿no? Entonces hay de cómo se hacen las sopas, de cómo se hacen las carnes, de cómo se hacen los postres, de cómo se hacen diferentes tipos de panes, de pasteles, etcétera, ¿no? Entonces también la explicación de un chef sería parte de un discurso, ¿no? Entonces, para los que no sabemos cocinar y de repente queremos ver cómo se hace un espagueti, o cómo se hace un determinado tipo de carne, pues se tiene que recurrir a estas explicaciones que nos van a dar los chefs en YouTube. Y faltaría un último, que sería cuando una persona está contando un chiste. Cuando una persona cuenta un chiste, muchas veces va a haber dos personajes al cual se lo está contando, pero muchas veces sería solamente el propio comediante, solamente dirigiéndose a su público y ahí contar el chiste, que pueden ser muy breves o que pueden ser más amplios, también estaría constituyendo un discurso. Muchas veces para contar el chiste van a estar dentro de un personaje, que puede ser de un determinado tipo de mujer, de un determinado tipo de hombre, de un determinado tipo de clase social, ¿no? Entonces ya vimos diferentes tipos, diferentes géneros en cuanto a los discursos orales, y estos diferentes géneros en cuanto a los discursos orales, pues muchas veces también podrían estar relacionados con las profesiones, ¿no? ¿Qué profesiones emplearían más? El debate, la conferencia, la clase, la exposición, o en el caso de los políticos, este debate que tiene que ver con lo legislativo, estas diferentes eh,
estas diferentes, cuando le van a exponer entre ellos mismos, entre los mismos senadores, entre los mismos diputados, o cuando van a exponerlo ya hacia el público, ¿no? Aquí recordaríamos el informe presidencial, que antes, en la década también de los 80, los informes presidenciales duraban cerca de 4 horas, entonces se transmitía directamente en la televisión, entonces el 1 de septiembre tenías que ver un discurso de 4 horas, ¿no? Ahorita se ha cambiado completamente, ya no se da en un espacio determinado, ya no es tan formal, porque antes iba el presidente completamente de traje, con una banda, y muchas veces estaban un senador que le respondía a este presidente, ¿no? Entonces los discursos orales serían muy importantes y sería parte de los estudios del discurso y tendría que ver cómo se están emitiendo estas frases, estas oraciones, e ir sacando los elementos más importantes de lo que está diciendo ese orador, de lo que está diciendo esa persona que está pronunciando el discurso, ¿no? Entonces nosotros en este caso estamos viendo, en el caso de las películas, estamos viendo diferentes entrevistados, entonces estaríamos tratando de ver qué me está diciendo, ¿no? En el caso del documental que vimos la clase pasada, y en el caso de este documental que vamos a ver, lógicamente los testimonios son muy personales, son muy íntimos, son muy emotivos y se refieren principalmente a la experiencia que están teniendo, a la experiencia que están viviendo con respecto a la maternidad. También en este caso de una película, la directora tendría determinada finalidad, estaría organizando estas respuestas, estaría organizando estos discursos para poder producir ese discurso más general, ese discurso más global, el cual sería la película. Bueno, ese sería un pequeño repaso de diferentes formas, de diferentes discursos acerca de lo oral. Muchas gracias.